Arkham Noir, Caso 1. Los asesinatos del culto de la bruja. Como cada año en la ciudad embrujada de Arkham, en las vísperas del 1 de mayo, trae consigo malos augurios, desapariciones y sucesos inexplicables. Este año han aparecido muertos varios estudiantes de la Universidad de Miskatonic, quienes investigaban temas relacionados con el ocultismo. Una vez más, la policía de Arkham reclama tu experiencia para llegar a la raíz de los hechos. Debes actuar con suma rapidez antes de que las huellas del culto se desvanezcan y los culpables vuelvan a ocultarse ante las sombras. Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a Efecto Tablero, tu nuevo canal sobre análisis de juegos de tablero. Yo soy Marcelo. Mi nombre es Nelson y esta vez estaremos examinando Arkham Noir, capítulo 1, que es distribuido por Ludonova y es para un solo jugador, mayores de 14 años, y cada partida dura 30 minutos. Ahora Marcelo pasará a explicar lo que es el detalle del juego. Las fases del juego y la manera en que lo vamos a explicar es la siguiente. Primero haremos un pequeño unboxing para que tengas una aproximación de qué es lo que contiene el juego. Como paso número 2, vamos a hacer una explicación de las reglas básicas del juego. Y como paso número 3, te haremos una reseña del juego y veremos varios puntos, pero de manera bastante rápida para que... Y en tercera instancia y final, y no por ello menos importante, te haremos una reseña, tanto desde el jugador que ha jugado este juego pocas veces, como de aquel que ha invertido hartas horas en él. ¡Acompáñanos! ¡Vamos! Esta es la caja de presentación del juego. Este es el manual de instrucciones, el cual desplegaremos. Estas son las 4 cartas de referencia que nos van a permitir ordenarnos en el juego. Estas son las 6 cartas de víctimas. En el juego se tiene que descartar una al inicio para jugar solo con 5 de ellas. Esta es la única carta de contacto profesional que tiene el juego, la cual tiene una función reversible, dándote bonus en cualquiera de los dos momentos que la decida utilizar. Y este es el mazo de robo, el que constantemente estará sacando una tras otra carta durante los turnos consecutivos. Estas se identifican por los iconos que están en la parte superior. Tenemos una carta del tipo criatura, tenemos una carta del tipo persona de interés, tenemos una carta del tipo de amenaza, tenemos una carta del tipo evidencia, tenemos una carta del tipo localización y tenemos una carta del tipo artefacto. Además de los tipos de pista ya mencionado en la parte superior de cada una de las cartas, también estas disponen tanto en su parte izquierda como en su parte derecha, como pueden ver en cada una de ellas, el tipo de investigación y el método que va a utilizarse para conectar una carta con otra. Lo explicaremos con más detalle en la medida que vayamos jugando. No obstante, te anticipo lo siguiente. Si el método de investigación utilizado tiene este icono, que es sobre una entrevista, la carta que se tiene que poner a su derecha tiene que también contener el icono que se encuentra aquí, como en este caso. Voy a apartar las 4 cartas siguientes para que no te confunda en esta explicación. Entonces, lo que contiene la carta es su pista, también contiene su método de investigación y finalmente en la parte inferior se encuentran iconos de color negro y de color marrón. ¿Qué significa esto? Una carta jugada con un icono de color negro significa que el efecto que se aplica es completamente obligatorio. En cambio, una carta de color marrón que se juega en la mesa, su efecto depende completamente de un acto voluntario tuyo. Entonces recordemos que las cartas tienen el tipo de pista, el método de investigación, también tiene con negro su efecto obligatorio y con marrón el efecto voluntario. Y como podemos ver en las 3 cartas inferiores, en esta y en esta, en la esquina superior izquierda tendremos 3 tipos de atributos. Una carta con un candado, una carta con un número
y una carta con una llave. Para jugar la carta con un candado, vas a tener que haber jugado previamente en esa línea, aunque no necesariamente de manera consecutiva, una carta con una llave. Y para jugar una carta con un número 3, significa que en esa línea de investigación han de haber por lo menos 3 cartas en juego. Finalmente, estas cartas pueden o no tener dos signos que representan el tiempo y la cordura del investigador. Es decir, en este caso, de ti, del jugador. Y bien amigos, esta es la disposición cuando las cartas ya han sido desplegadas en la mesa. Como se pueden dar cuenta, aquí tenemos las cartas que irían en la mano y que, para que ustedes entiendan por supuesto, es que las vamos a dejar ahí en la mesa. Este es el mazo de robo. También está el mazo de víctimas. Ya hemos sacado dos que son las iniciales del juego y las hemos dispuesto a un costado izquierdo junto a la carta de contacto. Esta será nuestra fila principal, donde se pondrán de izquierda a derecha 5 cartas. Y en cualquier momento, ustedes también, si es que se encuentran desorientados, podrán guiarse por las cartas de referencia. Carta 1, carta 2, carta 3 y carta 4. La verdad es que la palabra referencia es muy importante, puesto que te va a ayudar a orientarte. Incluso va a salir en cada una de las cartas unas flechitas diciéndote dónde deberías posicionar las cartas. Pues bien, vamos a jugar. El objetivo del juego es recabar 5 cartas de pista con el icono de puzzle. Ahí se encuentra el icono de puzzle. Y en la medida que vayamos recabando, han de ir posicionándose en esta zona de perspectiva general. Lo más importante del juego es jugar con la carta principal del mismo. Esta carta principal va a ser la primera de la izquierda. Siempre va a ser nuestra primera carta principal. En la medida que avanzan las rondas y las cartas van saliendo del mazo de robo y se van posicionando en esa fila, se van corriendo una carta hacia la izquierda consecutivamente y después los vamos a probar. Pues mira, ¿qué es lo que podemos hacer entonces con esta carta principal? Primero que todo, deberíamos, o podríamos en realidad, puesto que hay 5 cosas que podemos hacer, añadirla a la mano, de esta manera. Pero aquí hacemos un paro. ¿Por qué? Porque en el juego nos señalan que nunca, en ningún momento, podemos tener más de 3 cartas en la mano. Y como al jugarla a nuestra mano tendríamos 4 cartas, debería descartar inmediatamente una y la tendríamos que enviar a la zona de descarte, que sería esa. Pero cada vez que se haga un descarte deberemos verificar si es que hay un icono de tiempo o si es que este no lo tiene. Decido descartar, por ejemplo, esta. Tiene el icono de tiempo. Como tiene el icono de tiempo, se tendría que ir a este lugar de la zona de tiempo. Cuando durante un turno en una fase de mantenimiento tengamos 5 cartas de tiempo sumadas, significa que no nos está yendo lo suficientemente bien en el juego y una nueva carta de víctima tendría que posicionarse en la fila. La segunda cosa que podemos hacer es jugar la carta principal en un caso abierto. Por ejemplo, podría ser acá o acá. Como los iconos de las cartas se tienen que condecir el derecho con el izquierdo,
es decir, estos iconos tienen que coincidir con estos, perfectamente lo podríamos jugar en cualquiera de los dos casos, ya que el icono que sale en la carta que acabo de añadir hace referencia a todos. Importante es añadir lo siguiente. Hay cartas con el icono puzzle, por ejemplo, esta. Un icono puzzle, especialmente con un candado, me indica que para yo poder jugar esa carta previamente en esa línea, aunque no de manera consecutiva, tiene que haber una carta con el tipo llave. Por ejemplo, esta. También podremos ver que para jugar cartas, por ejemplo, en nuestra línea principal, que contengan el número 3, hace alusión a que en esa fila mínimo tendrían que haber 3 cartas jugadas. También existe la regla de la fatiga mental. ¿Qué significa esto? Como voy a jugar cartas en esta línea de investigación, al jugar la octava carta he de hacer un chequeo o prueba de cordura. ¿Y cómo se hace la prueba de cordura? Cada vez que se hace una prueba de cordura, se saca la primera carta del mazo de robo. Se verifica si tiene el icono de cordura. En ese caso, sí lo tiene. Como contiene el icono de cordura, lo debo poner en la zona de cordura. En la fase de mantenimiento, cuando se recaben 5 cartas o más de cordura, el juego se acaba inmediatamente. La otra cosa que podemos hacer con la carta principal sería descartarla para poder jugar en la línea de investigación una carta de la mano. Si yo deseo hacer eso, debo verificar. Recuerden, por regla de descarte, ¿tendrá esta carta el icono de tiempo de descarte? Sí la tiene. Por lo tanto, no se va a la zona de descarte, sino que se iría acá. Como cuarta opción, también podemos descartar esta carta con la regla del descarte para cerrar un caso que ya contenga 5 pistas o más. Y lo último, podríamos descartar esta carta para simplemente pasar. Pues bien, te voy a invitar a continuación a jugar de una manera un poco más fluida para que veas cómo se cerraría este caso. Bajo la carta principal me sirve el icono de todos, paso. Por lo tanto, después que la ronda acaba, viene la fase de mantenimiento. Veo si he cumplido el objetivo del juego. Este paso ahora lo explicaré, pero después resultará mecánico. ¿Hemos cumplido la recabación de las 5 cartas de puzzle? No. ¿Tenemos en la zona 5 cartas de cordura para perder el juego? Tampoco. ¿Tenemos en la zona de tiempo de descarte 5 cartas de tiempo? Tampoco. Por lo tanto, las cartas se corren un lugar y se rellena con las del mazo de robo. Ahora que ya sabemos cómo jugar, intentemos reunir las 5 cartas de pista distinta. Recuerda que para eso, como ya lo dijimos en el unboxing, las 5 pistas distintas se encuentran en la parte superior de cada carta. Pues bien, vamos. No la puedo jugar acá porque si bien tiene el icono de cerradura y este el de llave, estos iconos no se condicen. Por lo tanto, la voy a descartar. No tiene el icono de tiempo, se va inmediatamente a la zona de descarte. La descarto para jugar una carta de la mano y podría jugar perfectamente esta, puesto que tiene el icono del libro y además está la llave que se ha jugado en la misma línea. Fase de mantenimiento.
Importante señalar lo siguiente. Si bien lo hemos estado haciendo un poquito más rápido en un comienzo para que te vayas haciendo la idea general, a partir de ahora voy a hacer algo que se necesita hacer en el paso número 1, que es que cada vez que juegues una carta en la línea de investigación, hay dos cartas o tipos de cartas con colores distintos. Las que tienen un color marrón y cuando el icono de efecto es de color negro. Los iconos de efecto de color negro se hacen obligatoriamente, mientras que los efectos de color marrón se hacen de manera voluntaria. Si en algún momento tienes dudas sobre qué significa cada uno de esos signos, siempre puedes recurrir a la carta de referencia. Pues bien, continuemos. Descarto esta carta, icono de tiempo, se va el tiempo y la descarto para jugar una de la mano. Decido jugar esta en la segunda línea investigativa. Al jugarla, aparece el icono obligatorio en negro que dice que debo hacer un chequeo de cordura. Veamos si tengo suerte. Justo tiene el icono de cordura. Mala suerte. Por lo tanto, se va al área de cordura. Y luego está este efecto opcional. Dice que puedo barajar si gusto las cartas del descarte con el mazo de robo, pero no lo voy a hacer. Fase de mantenimiento. La voy a bajar a mi mano directamente. Aún estoy dentro del límite, así que no es necesario descartar. Mantenimiento. Decido bajarla a mi mano. Mantengo el límite de 3 en mi mano. Voy a jugar directamente esta carta porque tiene el icono de todos en esta línea investigativa. Además, voy bien encaminado, puesto que tengo ya 3 de 5 tipos de pistas diferentes. Al jugarla veo si la carta tiene algún efecto obligatorio o si bien tiene un efecto voluntario, no en ninguno de los dos casos. Mantenimiento. Descarto esta carta para pasar. Icono de tiempo, zona de descarte. Tengo 2 de 5. Mantenimiento. Descarte sin icono de tiempo. Zona de descarte. Mantenimiento. Juego la carta acá. Chequeo de cordura obligatorio. Icono de cordura. 2 cartas de cordura y 2 cartas de tiempo. Mantenimiento. La juego en esa área dado los iconos. Voy a correr un poquito más mi mano para que pueda observar. Dice que hay un efecto voluntario que puedo sacar una carta de la zona de tiempo y ponerla en mi mano. Será el caso. Y la descarto. ¿Por qué? Porque nunca puedo tener más de 3 cartas en mi mano. Mantenimiento. Descarto la carta para avanzar. Por fin me apareció una carta que puedo jugar en mi primera línea. Iconos que se condicen.
y me dice que obligatoriamente tengo que sacar y descartar una carta de la fila principal. Decido descartar esta. Y tiene el icono de tiempo. Se va al área de tiempo. Mantenimiento. Bajaré un poco mi mano. Pues lo más probable es que me vaya por esa línea investigativa inicial. Una carta con un tipo de pista distinto estoy viendo en la carta principal. Y convenientemente tiene el icono de todos, por lo tanto lo voy a jugar acá. Eso sí, tiene un efecto obligatorio, que es el clásico chequeo de cordura. Lamentablemente estoy con mala suerte. Ya tengo 3 cartas y en la fase de mantenimiento, cuando tengo 5, el juego se acaba. Mantenimiento. La descarto. La voy a cambiar por una carta de mi mano. Y la que descarto es esta. Y como tiene el icono de tiempo, a la zona de tiempo. Mantenimiento. La voy a jugar en mi área de mi línea principal. No hay ningún tipo de efecto. Mantenimiento. Una buena carta. La juego en esta zona. Recuerda que si jugara otra carta más, al pasar, y sería la octava, tendría que cada vez que juegue una carta, hacer un chequeo de cordura. Mantenimiento. Voy a cerrar el caso. Recuerda, el juego no se acaba cuando vas resolviendo los casos. Es decir, en términos temáticos, lo que intentamos hacer ahora es ver quién asesinó al niño. Para eso, observa lo siguiente. Debo cumplir una condición, que es que se hayan reunido 5 pistas distintas. Artefacto 1, amenaza 2, evidencia 3, no contamos esta porque no es distinta a la amenaza que hay, llevamos 3, criatura 4, tampoco se cuenta la evidencia, puesto que ya hay una anteriormente, y finalmente localización 5. Ah, pero te dirás, ¿por qué has puesto esta carta con el signo de candado si es que anteriormente no hay una carta de llave? Recuerda, la carta de llave no tiene que jugarse necesariamente de manera inmediatamente anterior. Esta carta la hemos podido jugar porque se encuentra esta con la llave en la misma línea. Por cada carta de candado debería haber una carta de llave en esa línea. Cerramos. Entonces, incluso para cerrar hay que descartar. Descarto icono de tiempo al área de tiempo, que ya tenemos 4. Y cerramos. Y esto es lo fundamental del juego. Presta mucha atención. Cuando yo cierro, lo ideal y la esencia del juego mismo no es solo cerrar la línea, sino que cuando yo cierro tengo que recabar los iconos de puzzle. Al reunir 5 iconos distintos de puzzle, ahí es cuando el juego se acaba. Ya hago el conteo. Como ya conté que hay 5 tipos de cartas distintas, para poder recabar los iconos de puzzle, tengo que tener uno en la mano, recabarlo y ver si aún así se siguen manteniendo las 5 pistas en la mesa. Por ejemplo, quiero recabar estas 2 cartas que tienen el icono de ¿seguirán puzzle manteniéndose 5 cartas con iconos distintos en el juego? 1, 2, 3, 4 y este se repite, así que no se puede. Voy a tener que dejar una en la mesa para que hayan 5 por lo menos y voy a poder recabar solo una. ¿Qué es lo que hago con estas cartas?
las tomo y las llevo a la zona fuera del juego, donde se llamaría perspectiva general. Es así como este proceso lo voy repitiendo completamente hasta que haya reunido 5 tipos de carta de puzzle distintas. Pues bien amigos, así es como finaliza el juego. Hemos recabado las 5 cartas de pista con el icono de puzzle y hemos resuelto el caso. Bueno amigos y amigas, ahora hablaremos un poquito de la reseña y nuestro parecer sobre este juego. Hemos de considerar lo siguiente: este juego yo he invertido muchas horas en él y mi amigo apenas unas cuantas. Esto nos va a servir para ver si tú puedes invitar a una polola, a un amigo, amiga, si es un juego tipo fiesta, en fin. El primer punto es el montaje. La verdad es que ocupa más o menos la mitad de una mesa y yo considero en lo personal que sí se puede llevar a un viaje, no sé, un paseo en la playa, un día de campo. ¿Qué piensas tú? Considerando que solamente es un juego con cartas, lo puedes poner fácilmente en una mesa y pasar el rato donde estás. No tiene un tablero, así que te ahorras mucho espacio, la verdad. Perfecto. Así que ya lo saben, en términos de montaje, bastante bien. Como segundo punto tenemos el aspecto de la diversión. La verdad es que yo lo encontré bastante divertido, pero al principio me costó mucho aprender la mecánica y tanta carta. Pero en términos de diversión, la verdad es que yo en las horas que llevo, cada vez que juego, me la paso bastante bien. No sé tú, Nelson, que lo jugaste un poquito menos horas, ¿qué La te verdad pareció? es que cuando uno se aproxima por primera vez al juego, cuesta entender un poco las reglas, las mecánicas. Pero a la vez que te vas cada vez una partida y otra, yo creo que a una tercera partida ya puedes comprender mejor y vas tomándole el gusto también a lo que es el juego. Bastante entretenido, la verdad. Perfecto, el apartado de inmersión. Inmersión es si el juego lo consideramos nosotros si te atrapa o no. Yo encuentro que el juego a modo de inmersión, que lo vamos a mezclar con la narratividad. En términos de inmersión, de si te atrapa junto con si tiene un diálogo estructurado, una historia, la verdad es que es solo el punto inicial, puesto que después en las cartas no es como otros juegos tipo Arkham, donde la temática y la narratividad es su fuerte. Claro, no hay lore de por medio. Justamente, en términos también de juego, no hay un lore, no hay algo de fondo, por lo tanto, en términos de narratividad e inmersión, creo que no se acerca tanto. Es más que todo un juego rápido para disfrutarlo, unas media hora, 20 minutos si quieres ya eres un experto. Pero si estás buscando algo con historia, en involucrarte con un personaje, en tomarle cariño a, por ejemplo, la narrativa, no lo vas a encontrar en este juego. Este juego es más rápido, es más sintético y por lo mismo es para echarte una partida muy rápida mientras estás esperando algo. Perfecto. En términos de dificultad, ¿qué te pareció la dificultad? De 1 a 5 le daré una dificultad de 3. No es para principiantes, cuesta un poco aprender las reglas, pero en la medida cuando ya vas practicando una y otra partida, vas agarrando un ritmo. Perfecto. A mí en términos de dificultad, la verdad es que también en un comienzo parece más difícil, pero es justamente porque te tienes que aprender hartas reglas. Ahora bien, el juego tiene una opción de aumentar la dificultad, el cual mi amigo no alcanzó a jugar. No obstante, no implica tal grado, sino que hay que hacer, no cambia la mecánica de lo que hay que hacer, sino que hay que hacer más cosas, hay que recabar más pistas, hay menos tiempo para buscar la solución y atar los cabos sueltos de las víctimas. Pues bien, eh, ¿alguna fortaleza del juego? Y una debilidad. La fortaleza diría que es su velocidad, la velocidad con la que juegas las partidas. Puedes empezar y terminarla muy rápido. Así que no te va a consumir mucho tiempo. Lo puedes aprovechar para hacer la espera mientras tienes otras cosas pendientes. Debilidad es justamente la narrativa, para mí. No tiene un lore profundo. Entonces tampoco no tienes un apego hacia los personajes que van apareciendo. Claro, perfecto. A mí justamente la fortaleza es un juego rápido, es un juego que incluso hasta en una fiesta a lo mejor podría sacar, a lo mejor, Sí, y respecto a lo mejor, claro, la debilidad es que a lo mejor las cartas o cada cierto tiempo o cuando resuelvas a lo mejor una línea argumentativa,
un caso, podría salir una línea argumentativa mejor, pero no hay nada. Creo que el hecho también de que de no contar con tablero le quita un poco de espacialidad al juego, en el sentido de que no te puedes ubicar dónde y cuándo ocurren los hechos. Claro, perfecto. Y nos vamos a la parte casi final, que es la rejugabilidad y recomendación. Respecto a la rejugabilidad, ¿piensas que el juego se puede jugar una y otra vez y te va a mantener siempre con esa diversión que hemos caracterizado de él? La verdad, sí, es posible, pero tampoco no es un juego para jugarlo todos los días. ¿Ya? Es solamente para ocasiones que dices, a ver, tengo media hora libre, una hora libre, voy a jugar unas partidas, a ver qué tal. Pero no es un juego que tú lo tengas que estar jugando todos los días, porque si no, como al no contar con lore, al no contar con narrativa, al no contar con un tablero que tampoco le quita espacialidad, es un poco vacío en ese sentido. Perfecto. Bueno, respecto a mí, que también he invertido mucho más horas de rejugabilidad, sí la tiene, pero lo he jugado de manera bastante espaciada. Por ejemplo, he estado jugando unas 2 horas al día, una vez a la semana, y las reglas no se olvidan, porque al principio si bien cuestan mucho, después ya es bastante mecánico. Se puede rejugar, pero comparto también con mi compañero que al no tener una narrativa algo de peso, es como que cada cosa estuviera aislada y ni siquiera es como que el juego se presenta en un capítulo, otro día en otro, en lo absoluto. Es todo completamente aislado. ¿Y lo recomendarías? ¿O para Para, quién? lo recomiendo para personas que ya tienen experiencia en el mundo de los juegos de tablero. Para los principiantes no creo que sea un buen juego para empezar. Quizá un juego más estructurado en cuanto a narrativa y espacialidad le serviría mejor para involucrarse y de tener como un más apego a los personajes, al juego. Pero esto es más para un jugador ya experimentado. No tan experimentado, pero más para un jugador que ya ha tenido un rodaje en lo que es tableros. Sí, en ese sentido yo comparto bastante la recomendación, claro, no sé si se acercaría al límite de los 14 años, tal vez un poco más, a menos que claro que ese niño de 14 años tuviera un bagaje familiar que sería propio de un jugador, de un papá, una mamá que jueguen harto juego de carta o tablero, pero no es para menores y tampoco yo se lo recomendaría a una pareja o a alguien que desee iniciarlo en el rubro de los juegos. Para eso tendría que ser algo mucho más inmersivo y además que, recuerden, el juego es de a uno solo. De un solo jugador, claro. Pues bien, amigo, espero que esta reseña te haya gustado. Nelson y Marcelo están muy agradecidos de esta visita que has hecho, de este review. Y la verdad es que si te gusta, suscríbete, Y deja un like. deja un like y compártenos también con tus amigos. Nos vemos en la siguiente reseña. Después va a ser cuático cuando recordemos que éramos pobres.